Una introducción, parte de lo que vamos a estar desarrollando a partir del 1 de septiembre, reportajes, documentales que preparamos como canal. Qué mejor que revisar estas imágenes acompañada de Víctor Jara. Gracias por estar con nosotros. Se encuentra María Elena Vega, periodista, galardonada no tan solo acá, a nivel país. María Elena, gracias por estar con nosotros. Gracias, William, por la invitación. Patricia Parra, abogada querellante en causas de derechos humanos. Patricia, hace tiempo que no tenía la suerte de volver a verte. Gracias por la invitación. Bien. Eso es importante. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muy gentil. También nos acompaña Marisol Araya Araneda, familiar e integrante de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos de acá de Concepción. Marisol, ¿cómo estás? Bien, gracias, William. Y muchas gracias también a TVU por la invitación hoy día junto a dos grandes compañeras también de esta lucha que hemos llevado como familiares. Aprovechando la instancia, estamos revisando algunas imágenes sonorizadas por Víctor Jara. Se conoció una resolución a 50 años de esto en particular, y esto nos sirve como brazo articulador de lo que vamos a conversar. A 50 años, ¿esto es justicia? María Elena. Bueno, justicia de alguna manera, pero obviamente que a tantos años de ocurrido el hecho, y tú te refieres obviamente al caso de Víctor Jara, resulta como desesperanzador para las familias que tanto tiempo han esperado justicia. Y yo creo no solamente por el hecho de la justicia misma en sí, por condenar o no a los culpables, sino que también por toda la sociedad que de alguna manera nos vimos afectados por estos hechos. Esperar tanto tiempo para que finalmente se ratifique una sentencia o se modifique una sentencia es como una bofetada, creo yo, una bofetada para los familiares, pero para las víctimas también, pero también para nosotros como sociedad, porque de alguna manera nos vamos dando cuenta de que estos hechos que ocurrieron hace 50 años nos siguen golpeando muy fuerte. Y por eso, aunque algunos digan que la justicia tarda pero llega, yo siento que en esta situación de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, igual duele, igual afecta, igual se siente esta sensación de que aquí se ha avanzado poco, aunque se ha hecho bastante, pero igual se ha avanzado poco. Patricia, ¿cuál es tu mirada desde el punto de vista del derecho? Pero bueno, tú has tenido una cercanía bastante importante. Recuerdo muchas reconstituciones de escenas, yo trabajando para otro canal, y tú siempre aportando con tu mirada, aportando informativamente, qué decir, lo importante, y lo vamos a conversar con María Elena, lo que significaba el periodismo en los 70, en los 80 y los 90. Viendo el caso de Víctor Jara y lo que se conoció ayer. Bueno, concuerdo plenamente con María Eliana. La justicia que tarda tanto termina por no ser justicia. Y prueba de ello es esta nueva ola de negacionismo que se ha instalado en nuestro país. Yo creo que esta justicia que ha llegado tarde es una justicia que ha permitido, en el fondo, que muchas personas se sientan con el derecho incluso de dudar y plantear abiertamente lo que ocurrió hace 50, 45, 40. Recordemos que esta dictadura es una larga noche que duró demasiado, digo yo. Y efectivamente, porque no ha habido la voluntad. En lo personal, siempre lo digo, a contrapelo de que lo que muchos pudieran decir, ya a contrapelo de lo que uno de los grandes artífices de la transición en los primeros años, Correa Sutil, cuando en el año 2009 le preguntan, bueno, ¿y por qué solamente verdad en el fondo? Y él lo que plantea que a inicios de la transición democrática, al inicio de la llegada de la democracia, no había voluntad por parte de los jueces. Yo creo que esta justicia es una justicia que ha llegado tarde porque no ha habido la voluntad en general de los gobiernos democráticos, para qué decir de los gobiernos de derecha, de avanzar en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Más allá de lo que podemos o no coincidir, yo creo que los que han llevado la justicia transicional en nuestro país, bien con luces y sombras, como en la vida misma, digo yo, han sido los tribunales, porque el Ejecutivo en distintos momentos, para qué decir, el Legislativo, no han tenido esa voluntad. Entonces, así como a 50 años no puede decir el debe de los tribunales de justicia, creo que
y esta es una opinión personal, quienes han llevado el peso de esta justicia transicional han sido los tribunales. Marisol, en ese sentido, ya entramos derecho también, aprovechando. Tengo yo en mis manos el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos y detenidas desaparecidas, que estuvimos analizando desde que se conoció esto en particular. Primero, ¿cómo tomas la resolución del caso Víctor Jara? Y aprovechando, vamos desarrollando este Plan Nacional. ¿Qué significa para ustedes, a diferencia de programas o iniciativas gubernamentales? Aquí hay detrás una idea, pero que tiene el marco del Estado. Sí. Sí. Bueno, antes de responder y de explayarnos, digamos, en esta pregunta, quisiera primero dar las condolencias. Hoy día ha sido un día triste para quienes hemos luchado por los derechos humanos y por la democracia, así es que quisiera también dar las condolencias a los compañeros y compañeras del Partido Comunista, partido donde militó mi papá y que fue detenido desaparecido. Así es que eso como primera cosa, y que se decretó Guillermo Tellier. De Santa Bárbara, sí, Santa Bárbara. Acá en la región. Y que se decretó también por el presidente Gabriel Boric duelo nacional. Así es que antes de comenzar quisiera dar las condolencias primero al país y a los compañeros y compañeras del Partido Comunista. ¿Qué significa el plan de búsqueda para ustedes? Bueno, el plan de búsqueda para la agrupación, para nosotros es una esperanza, una ventanita que se abre después de 50 años. Este plan de búsqueda fue señalado por el presidente Boric cuando él comenzó su carrera política hacia la presidencia, cuando era candidato. Él se comprometió con la agrupación y se comprometió además con las organizaciones de derechos humanos a dar la búsqueda de nuestros familiares y a dar la pelea porque no se violen más los derechos humanos. Ahora, el plan de búsqueda creemos como familiar, como te decía, que es una ventanita que se abre, pero necesitamos, además del compromiso del presidente, necesitamos mucho más compromiso. Necesitamos compromiso de la sociedad, necesitamos un compromiso del aparato legislativo, diputados, senadores, pero lo principal es que nosotros necesitamos la verdad y que lo digan las personas que fueron cómplices, que fueron asesinos y que fueron criminales y que detuvieron y hicieron desaparecer a nuestros familiares. Ellos tienen la verdad. La verdad es que nosotros como familiares no tenemos nada más que entregar que lo que se ha entregado. Y aquí María Eliana y Patricia lo pueden corroborar. O sea, María Eliana trabajó en la vicaría, donde los familiares llegaban y éramos investigadores además, porque nosotros investigábamos el recorrido de nuestros familiares hacia la comisaría donde los llevaron, después estaban los abogados, las asistentes sociales, y en el fondo éramos nosotras mismas las que entregábamos estos datos. Entonces, más información nosotros como familiares no podemos dar para esta búsqueda, pero sí los que tienen que hablar y los que tienen que comprometerse, no solo de palabra, sino que con hechos, son las personas que, por ejemplo, hoy día están en Punta Peuco, que es una cárcel que se debería de cerrar en este gobierno, con el compromiso que el presidente Boric ha señalado con respecto al tema de los derechos humanos. Hubo varios compromisos, particularmente en torno a este cierre. Patricia, María Elena, ¿cómo han tomado estos compromisos gubernamentales que terminan por no por cerrarse? La idea que tienen los familiares, que tienen ustedes mismos, que conocen de cerca estos casos y lo que significa en los niveles de afectación, 50 años de golpe militar, cívico-militar. ¿Cómo evalúan lo que dice Marisol? ¿Cómo lo desglosan? Bueno, yo creo que bueno, coincido con lo que dice Marisol. Efectivamente, el Estado como Estado no se ha hecho cargo de la violación de derechos humanos. Esta fue una violación sistemática ocurrida en dictadura militar, dictadura civil militar a estas alturas ya, pero perpetrada por agentes del Estado como una práctica sistemática de violación de derechos humanos, y eso ya ha quedado demostrado en reiteradas oportunidades. Ha habido, cada gobierno que ha ido asumiendo ha tenido como una iniciativa en relación a los derechos humanos,
pero han sido iniciativas puntuales que se han quedado ahí, desde el momento mismo en que Elwin asume el compromiso, se crea la Comisión Rettig y se establece esta verdad que de alguna manera ya se había establecido. Recordemos que en la época de los 70, el año 78 específicamente, los familiares de detenidos desaparecidos hicieron una huelga de hambre exigiéndole a la dictadura en ese tiempo como ministro del Interior, Sergio Fernández, que asumiera la responsabilidad de investigar la situación de violación de derechos humanos, específicamente los detenidos desaparecidos. Y ahí desde la Iglesia se hizo un trabajo, yo diría casi de joyería, porque se recogieron todas las denuncias que llegaron a los organismos de Iglesia en ese momento, en las distintas ciudades del país. Se levantó la información y esa información se entregó al gobierno de turno. Sin embargo, no pasó nada. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia? Publicó los famosos libros ¿Dónde están? Que yo, en mi opinión, es como la primera autentificación de una realidad que ya nos estaba golpeando. Sin embargo, la prensa y los distintos sectores oficialistas hablaban de presuntos detenidos desaparecidos, ni siquiera estaban reconociendo que teníamos la desaparición forzada instalada en nuestro país. Y cuando llega la democracia, claro, efectivamente se instaura la Comisión Rettig, se establece con personas de distintos ámbitos, se recogen los testimonios, aparecen nuevos casos, se ratifican los que ya estaban, pero lamentablemente eso quedó ahí, quedó en una publicación que después se difundió de alguna manera masivamente a través del diario La Nación de esa época. Sin embargo, eso no llegó a más. Ahí fue necesario haber iniciado inmediatamente el trabajo de educación en los colegios, haber llegado a los jóvenes, haber contado esta historia. Ahí hubo seguramente negociaciones de por medio, transacciones seguramente con el poder militar, que todavía lo teníamos ahí. No olvidemos que Pinochet en realidad estaba en la comandancia en jefe y después hasta se fue a sentar al Senado. Entonces teníamos al poder militar, por así decirlo, todavía ahí. Y seguramente aquí hubo negociaciones de esa naturaleza. Sin embargo, eso fue frenando lo que fue pasando después. Entonces costó mucho avanzar después, y los sucesivos gobiernos de turno tampoco hicieron mucho. El gobierno de Frei prácticamente no se hizo nada. Se instala una mesa de diálogo, que también fue un tremendo fiasco y un tremendo dolor para los familiares detenidos desaparecidos, cuando se empieza a entregar información que además era falsa. Y después asume el gobierno de Lagos con un nuevo programa, y después se instala la Comisión Walech. Entonces finalmente no ha habido una política desde el Estado para asumir que aquí hubo violaciones de derechos humanos graves, terribles, dolorosas, y que tenemos que hacernos cargo de ellas desde el Estado. Patricia, desde el punto de vista legislativo, y me sumo a las palabras que dice María Eliana, los marcos regulatorios, las querellas interpuestas, ¿con qué te fuiste encontrando a la hora de entorpecer precisamente más que aportar? Y me sumo a lo que dice Marisol, que las personas que tienen que hablar, que todavía no lo hacen. ¿Qué te encontraste en todo este ejercicio de tu labor como abogada? Bueno, primero que nada es el no avanzar en la posibilidad de que el Estado de Chile se hiciera parte querellante en las causas por violación a los derechos humanos, detenidos desaparecidos, ejecutados políticos. De hecho, solamente en el año 2009, cuando se crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, antes de dejar el gobierno de la presidenta Bachelet, se le otorga al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior la facultad de poder querellarse. Comprenderás que después vino el gobierno del presidente Piñera, y obviamente el interés no era precisamente avanzar en justicia, era dejar esbozada lo que muy bien dice María Eliana, una verdad que en el fondo había sido una verdad que fue buscada por los familiares. O sea, si uno hoy día, como cualquier querellante, busca antecedentes, lo primero que uno tiene que reconocer es que la labor de las iglesias, específicamente de la Vicaría de la Solidaridad, es de una minuciosidad en los antecedentes, primero, que te permiten en muchos casos hilar líneas de investigación que han llevado hoy día al esclarecimiento de algunos hechos represivos. Entonces, eso. O sea, tienes un Estado que en el año 91 dice, mira, sí, aquí se violaron los derechos humanos, pero este es un atisbo de verdad. ¿Ya? No había la voluntad, y yo siempre lo digo en tono de broma, si no fuera por Gladys Marín, la roja de todos, que le llamo yo, cuando interpuso la querella en contra del dictador, cuando estaba en Inglaterra,
la suerte de la justicia transicional en nuestro país, de las causas por violaciones a los derechos humanos, hubiese seguido siendo la aplicación de la ley de amnistía. Es a partir del año 98, con el encarcelamiento o la detención del dictador en Londres, que se hace un quiebre. Y efectivamente los ministros, los jueces con dedicación exclusiva en el año 2000, 2001, y después los jueces, o sea, los ministros en visita extraordinaria son los que empiezan a dar un impulso. Pero este impulso los tribunales lo llevan adelante porque siguen siendo los familiares, una y otra vez, que van a los alegatos, que están una y otra vez con sus pancartas, y una y otra vez. Están en las reconstituciones de escena, con lo que significa eso. Exacto. En ese mismo sentido, ¿quiénes entorpecieron su labor en su calidad de abogada? La misma pregunta para Marisol. Los victimarios. No ha habido la voluntad de reconocer los hechos, y prueba de ello ya lo señaló, no me acuerdo si Moreira, el senador Moreira, que plantea que en realidad no hay un incentivo para que los victimarios que están hoy día encerrados en Punta Peuco hablen, sí van a seguir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es el incentivo? Han tenido 50 años de impunidad, han tenido 50 años en que, con vaivenes, y vuelvo a insistir, bien o mal, los tribunales han establecido recién hechos que ocurrieron hace 49, 45 años. Pensemos que solamente en el año 2012, o sea, transcurrido el siglo XXI, en el año 2012, a partir de la causa dictaminada, la causa 288-2012, la causa por desaparición de Rudy Cárcamo Ruiz, que es el militante del Partido Comunista, también ahí se produce un quiebre definitivo en términos de establecer la imprescriptibilidad de las acciones penales por delitos de lesa humanidad. Entre el año 98, pero yo diría más específicamente en el año 2008 hasta el año 2012, mientras estuvo Ballesteros como presidente de la República, tú sabes que se amnistiaron causas, se aplicó la media prescripción, en realidad hubo, ¿no es cierto?, una suerte de impunidad. ¿Cuántas causas a nivel de la región del Biobío? ¿Cómo cuántas causas? Amnistiadas. En el caso de la región, yo diría que las causas que fueron amnistiadas están las causas de Laja, San Rosendo, las causas de la matanza de Mulchen. En el caso de la matanza de Santa Bárbara, afortunadamente no le llegó la amnistía, pero una causa que es, no me gusta la expresión emblemática, pero sí es de suerte, que en el año 97, tratándose de el ex intendente de la provincia de Concepción, Fernando Álvarez, se amnistió, se aplicó por la Corte de Apelación en el año 1997 la ley de amnistía. Entonces eso, ya pasado un buen año de entrada a la democracia, todavía se sigue aplicando y todavía sigue penando, porque hoy día los victimarios siguen arguyendo la ley de amnistía, siguen arguyendo la prescripción de la acción penal. Entonces ahí hay un tema que todavía hay un debe en el plano legislativo para, de una vez por todas, ¿no es cierto?, anular la ley de amnistía y dar un corte a ese argumento que todavía los victimarios arguyen en sus presentaciones. Marisol, en el mismo sentido, en el ámbito legislativo e investigativo, ¿qué rol juega para ustedes el rol de los ministros con dedicación exclusiva? Y pongo el caso del ministro Carlos Valdana. ¿Qué significa para la agrupación? Bueno, para nosotros eso es un avance en todos los casos de nuestros familiares. Pero bien, como dice Patricia, acá los victimarios no han hablado, los victimarios se escudan en estas leyes que todavía existen, porque efectivamente no ha habido una política de Estado de los gobiernos desde el presidente Elwin, que fue después de la dictadura nuestro primer presidente democrático, y con las palabras que él señala, en la medida de lo posible, o sea, de ahí en adelante, cuando pudimos salir de la dictadura,
llegamos a la democracia, pero él señala esa palabra, esa frase, o sea, desde ahí para adelante efectivamente ha sido en la medida de lo posible y de ahí hacia abajo, porque ningún gobierno desde esa época se ha comprometido con el tema de derechos humanos. Es más, es una piedra en el zapato para todos los gobiernos en general el tema de los derechos humanos. Hoy día estamos hablando después de 50 años de este golpe cívico-militar. Y estos 50 años los estamos hablando porque nosotros, los familiares de detenidos desaparecidos, los compañeros que fueron detenidos, que fueron presos políticos, que fueron relegados, que fueron exonerados, que fueron exiliados, no hemos dejado y no nos hemos ido para la casa. En el fondo, hoy día nosotros estamos hablando aquí y estamos conmemorando a nivel país los 50 años, es porque nosotros no hemos dejado de luchar y hemos señalado en la calle, en donde nos inviten. Las compañeras entraban a las iglesias a dar sus testimonios para que la gente supiera lo que se estaba haciendo, porque hasta el día de hoy hay un negacionismo tremendo. Y por eso nosotros estamos aquí hoy día conmemorando los 50 años. Y esa lucha la hemos dado de forma permanente con compañeros, con amigos, con familiares que tienen una conciencia de que las violaciones a los derechos humanos y que la dictadura que hubo en este país no se tiene que dar nunca más. Ha tenido una cercanía bastante importante con el ministro Aldana, usted me corrige si eso es así o no. Sí. Nosotros teníamos la oportunidad de conversar y ha sido bien transversal a la hora de entregar información, que también lo entiende la gente a la hora de las reconstituciones de escena. El ministro siempre nos ha dado pie para informar y la información no es para nosotros, es para la gente que ustedes ven acá o para quienes nos están viendo. ¿Qué rol juega el ministro Aldana hoy en particular? Hace poquito, la semana pasada, tuvieron una reunión con él. Cuéntenos detalles o profundicemos en lo que nosotros ya llevamos, pero habla en torno a diligencia o esclarecer el hallazgo de osamentas. Sí. Bueno, eso da cuenta de que no eran presuntos detenidos desaparecidos. O sea, aquí en la región llevamos 30 cuerpos a los cuales hemos encontrado de detenidos desaparecidos, de nuestros familiares. Los últimos fueron de Penco, la familia Villega y la familia Ávila. Entonces, no eran presuntos. Y el ministro Aldana, con dedicación exclusiva en tema de derechos humanos, él ha sido un apoyo, pero fundamental, para el esclarecimiento de nuestras causas. Ahora nosotros nos reunimos la semana pasada junto a la diputada María Candelaria en una reunión porque una persona hace muchos años señaló que había osamentas en un lugar. Eso está un poco resguardado por digamos, las diligencias que hay que hacer. Pero ahora se volvió a investigar eso porque la persona volvió a señalar el lugar y están en toda esa diligencia. Por lo tanto, también lo que decía Patricia, para nosotros las personas que han apoyado, los abogados, los periodistas, los ministros, también ellos tienen un tema personal o de conciencia de esta búsqueda y de esta defensa de los derechos humanos, porque no puede ser cualquier abogado ni cualquier ministro que sea así, porque para nosotros es muy difícil, incluso las reconstituciones de escena es revictimizar al familiar con todos los horrores, o sea, son tremendas las reconstituciones de escena, los juicios que hay, los casos, Patricia Parra de saber, o sea, cuando estos tipos van declarando las cosas que les hicieron a nuestros familiares es tremendo. O sea, les sacaban con alicate las uñas, les sacaban los dientes, con corvo les abrían el estómago. Vamos a escuchar qué les parece las declaraciones del 30 de marzo del ministro Carlos Aldana, que en este tono se refería en una entrevista que nos concedió, hablando en profundidad del plan de las diligencias desarrolladas y así. Escuchemos la palabra del ministro Carlos Aldana, quien a Flavio Araneda le concedió esta entrevista, parte de lo que hablamos el 30 de marzo. ¿Para dar justicia o la indolencia sigue estando presente? Bueno, la experiencia que yo tengo es que siempre hemos contado con el apoyo tanto del Estado, en el cual incluyo el gobierno que esté de turno,
los servicios públicos, servicio médico legal, las policías, en que los contactos siempre han sido directos con ellos, de colaborar para poder realizar la diligencia con la prontitud respectiva. Y además, dentro del orden judicial, de la jerarquía, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema esencialmente han dispuesto siempre los tiempos para poder dedicarse a esta investigación. Por ello, la Corte Suprema ha dado la dedicación exclusiva y en esta región ha designado, como ya le he indicado, 2 ministros para que conozcan respecto a estas causas de violación de derechos humanos. Y que este aumento de ministra que es relevante, no hace un par de años atrás solamente que fue designada. Es decir, la decisión y el apoyo que yo he observado es de que estas causas sigan investigando todas las causas, sin plazo, pero que tengan lo más pronto posible resultados. Y esto se ha ido demorando, bueno, porque porque ha cambiado lo que, como usted me ha indicado, y que es así, que yo había estimado de que iba a terminar mis causas antes de terminar en el Poder Judicial. Se han encontrado nuevos hallazgos, esto mismo que se encontró en Santiago. Hay personas que dicen que tienen nuevos antecedentes y que ha hecho reabrir causas para investigar si efectivamente es eso ya en cuanto a los participantes, y por eso hace que estas causas no puedan establecerse una hoja de ruta acotada en la cual uno pueda asegurarse de que no van a ir más allá. Es decir, quedando un resto que pudiéramos tener antecedentes para investigar, la decisión del Poder Judicial es hacerlo. Ministro, estamos ya terminando esta entrevista. Tras estos años de trabajo, usted como persona, como ser humano, ¿qué reflexiones saca al final del día, de canto de todos estos años, que le ha permitido reflexionar sobre la sociedad chilena? ¿Vamos bien encaminados? ¿Hay que seguir estando atentos? ¿Cuál es su reflexión? Mire, yo creo que estos hechos hay que hacer todo lo posible porque estos hechos no vuelvan a ocurrir. Que la situación del país, que este es un todo, es decir, estas desapariciones no fueron producto de una decisión aislada de lo que estaba aconteciendo. Entonces, si nosotros cuidamos... Para ustedes estas palabras. Alicia, Marisol, María Elena. Sí. Bueno, yo creo que son lo que dice ahí, hay que hacer todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. Yo creo que es la frase que como familiares también la tomamos, pero para eso necesitamos el apoyo de la sociedad, necesitamos el apoyo del Estado, del gobierno que esté de turno, y necesitamos que los victimarios hablen, que digan dónde están. Lo mismo, María Elena, ¿qué recoge de estas palabras que escuchamos Yo revisamos? sí, bueno, primero que nada quiero decir lo mismo que Marisol, cortito, que como abogada también valoro profundamente la labor del ministro Aldana. Uno siempre con los familiares dice, mire, el hecho punible y la responsabilidad siempre van a ser materia de discusión. Y Marisol le consta, María Eliana le consta que uno, así como ha celebrado resoluciones del ministro Aldana, uno también las ha impugnado y ha podido irnos bien, ¿ya? Y eso es parte de lo que debe ser la justicia en nuestro país. Pero yo creo que si hay algo que hay que reconocer y que tiene que ver con lo que tú derechamente me preguntas y que tenía María Eliana, es que una de las cosas que uno le puede reconocer con toda claridad al ministro Aldana es que investiga todo. Puede que uno no esté de acuerdo con la resolución o la cantidad de hechores que van a estar, pero el investigar todo te permite el día de mañana, a 20 años, 30 años, cuando alguien abra un expediente criminal, diga, mira, se hizo todo lo que se pudo haber hecho.
Y eso es una garantía de no repetición. Y eso también les va a permitir a los jóvenes poder tener acceso a estos expedientes criminales como una forma de educar para la vida, educar en derechos humanos es el desafío de país. María Elena, antes de irnos a la primera pausa, ¿qué conclusiones sacas de esto? Pueden ustedes que nos están viendo en todo el país entrar a nuestro sitio, a suscribirse a nuestro canal de YouTube y van a ver la entrevista completa. ¿Tú conoces de cerca al ministro Carlos Aldana? Sí, bueno, sí, yo quisiera no solo valorar lo que el ministro Aldana ha realizado, yo creo que es importante no olvidar que esto también se investigó en dictadura y hubo ministros que fueron tanto y más valientes que el ministro Aldana en ese periodo. Quiero destacar, por ejemplo, la valiosísima labor que hizo el ministro José Martínez Gensly, que fue el primero que investigó el caso Laja San Rosendo, y él se enfrentó a la situación concreta de tener que ordenar la exhumación de los restos desde el cementerio Yumbel, recibir los testimonios de los familiares, confrontar a los familiares con los hechores, con los carabineros que estaban ahí, que todavía estaban en servicio activo, y él hizo una labor muy valiente, muy decidida, y no solamente en esa causa, en otras causas más de violación de derechos humanos que le tocó él investigar, y él siempre siguió adelante. ¿Con qué se topó él? Con lo que ya Patricia había señalado antes, con la ley de amnistía. Y como era un funcionario uniformado, tenía que aplicarle la ley de amnistía y pasarlo a la justicia militar, y ya sabemos todo lo que eso significó. Pero yo quiero valorar eso porque me parece que esas investigaciones que hizo el ministro Aldana, como también la que hizo el ministro Carlos Cerda en el caso Mulchen, también permitieron que el ministro el ministro Martínez Gensly, el ministro Cerda, permitieron que el ministro Aldana también pudiera seguir adelante con su indagación, porque una buena parte de la investigación de primeros años, digamos, estaba hecha ya. Entonces él pudo seguir adelante gracias a eso, y creo que eso es muy importante no olvidarlo, porque también da una señal de que, perdón, en dictadura también hubo ministros que se la jugaron, y a veces se nos olvida eso, ¿no? Y eso también es importante. Y en relación a lo que él dice, de que hacer todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir, precisamente a la justicia le corresponde un papel preponderante. Es decir, si la sensación de impunidad sigue estando presente, obviamente que va a haber la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir, porque entonces los victimarios, que no van a ser los mismos, obviamente en unos años más, se van a sentir en la posibilidad de hacerlo. Total, aquí no pasó nada. Estamos frente a crímenes de lesa humanidad y no pasó nada, o pasó muy poco. Entonces, es muy importante lo que haga la justicia, pero también es importante lo que hagamos todos los demás en relación al papel que a cada uno le cumple. Yo desde el ámbito del periodismo, los abogados desde el ámbito de la justicia, los familiares desde el ámbito del testimonio. Todos tenemos algo que aportar en que efectivamente esas palabras se hagan realidad. Bien, vamos a una primera pausa, luego vamos a seguir conversando obviamente sobre este tema y también el rol del periodismo, de los medios y la relación que se realiza con abogadas como Patricia, la agrupación en particular, y lo que significa precisamente reportear en la década 70, 80, 90. Nos vamos ahora con una pieza documental. Seguimos revisando piezas documentales a nivel país. En este sentido, con un domingo de primavera. Pausa, luego seguimos conversando. Imagen del horno de esta abandonada mina de cal cerca de Talagante, donde se han encontrado hasta este momento 4 cadáveres ya. Llegó un carabinero y me dice, hola señora Elena, hola, le digo yo, ¿cómo están? Me dice, ¿está don Sergio? Le digo yo, está acostado, que llegó de la cancha poco rato. ¿Sabe qué más? Dijo, vengo a hablar con él. Dentro, pues le dije, porque era amigo, había estado cuántas veces en la casa. Y me dice, levántese don Sergio porque tiene que ir a retén, y claro, a darle una declaración a la tenencia.
me abraza, mamá, me dice la ropa y mi papá, conocido. Y yo ahí me desmayo, se desmayó ella. Porque un probiótico es un microorganismo vivo también, es otra bacteria que también fue aislada del estómago humano, pero que tiene la capacidad de impedir que la bacteria patógena se asiente en el estómago, se adhiera al estómago. La idea es que la persona que lo consuma llegue, tome su probiótico y este probiótico se adhiera al estómago, le forme como una protección. La esperanza nuestra y el deseo, y por lo cual muchos años trabajamos para desarrollar este probiótico, es que la persona que los consuma tengan la posibilidad de no tener esta infección. Es decir, al no tener esta infección la estamos protegiendo de todas las enfermedades que se asocian a esta bacteria. Es un caso de éxito en que la investigación científica que comienza el 2003 con un proyecto FONDEF puede traducirse finalmente en una investigación aplicada con una transferencia concreta que puede tener un alto impacto en la salud pública. Para la vicerrectoría, por otro lado, también representa un caso que muestra todo el apoyo sistemático a lo largo del tiempo, con todo el apoyo a través de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, la Unidad de Propiedad Intelectual, que finalmente produce la patente, y pues la Oficina de Transferencia, que permite finalmente generar los nexos para poder hacer el licenciamiento. Trabajo con la cepa U979C, que es la que tiene actividad contra el Helicobacter pylori, y que la cepa probiótica que se tiene en el comercio. Que es muy motivante porque se nota que el laboratorio tiene proyectos que se enfocan en desarrollar productos para que sean aplicados en la ciudadanía. Formar capital humano es muy importante. Tanto es así que nuestros estudiantes se sienten muy contentos en el laboratorio porque les damos todas las posibilidades, nos dedicamos. Para mí la formación de ellos y dedicarme a la docencia es parte de mi vida. Yo soy investigadora, soy científica, pero eso no lo podría dejar porque está en mi ADN, como decimos nosotros. Es impresionante porque tomar en cuenta que esto empezó con la profesora Apolinaria y que nosotros estemos tomando los frutos de su investigación y que además estemos aprendiendo junto con ella, es impresionante, la verdad. Nuestro planeta húmedo tiene una sola mancha marrón donde no existe ningún grado de humedad. Es el inmenso desierto de Atacama. Envueltos por el polvo estelar, los científicos de todo el mundo construyeron aquí los más grandes telescopios de la Tierra. La ciencia se enamoró del cielo de Chile. Al final eso es, digamos, o sea, encontrar el origen del ser humano, del planeta y del sistema solar. Entonces, ¿de dónde venimos? Una pregunta muy fuerte.
que ojalá los telescopios no miraran solo al cielo, sino que pudieran traspasar la Tierra para poderlos ubicar. Durante 17 años, Pinochet asesinó y enterró los cuerpos de miles de prisioneros políticos. Las mujeres que buscan a sus muertos exigen respuesta de los que hicieron desaparecer a sus muertos. Los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil tiempo presente. Los que no la tienen no viven en ninguna parte. Patricio Guzmán, destacado cineasta, más de una veintena de películas documentales, también detenido. Y entramos de lleno aprovechando el trabajo de Patricio Guzmán para hablar del rol del periodismo, de los medios de comunicación social, y aprovechamos a María Elena Vega para hablar de ese tema. Yo tengo aquí una serie de libros que ha preparado María Eliana y vamos de lleno al tema. Antes de presentar esto, que tienes varios, pero por ejemplo este en particular habla de nuestros días en el estadio, septiembre del 73, enero del 74. Este es un fondo fake de la Municipalidad de Concepción. En el tema en particular, ¿con qué te fuiste encontrando en la década 70, 80, 90, qué decir? Y también el crecimiento de los movimientos sociales. Bueno, a ver, hay como harto que decir al respecto, pero yo quisiera retomar un poco lo que tú decías al comienzo. La verdad es que la prensa jugó un papel muy importante en la época a partir del 11 de septiembre del año 73. Tenemos ejemplos muy destacables y hay otros que son detestables, en realidad, derechamente hablando. Y un ejemplo de ello que ocurrió a nivel local, y que lo quisiera comentar aquí, a propósito de un trabajo de investigación que hicimos en la corporación donde yo estoy y que hicimos un documental sobre el particular, el caso de los fusilados de Lota. El 22 de octubre del año 73, ya se van a cumplir 50 años también, fueron fusilados 4 dirigentes sociales, políticos, militantes del Partido Comunista que trabajaban en Lota. Isidoro Carrillo, Danilo González, Vladimir Araneda y Bernabé Cabrera. Ellos fueron fusilados en el marco de un consejo de guerra, donde participaron obviamente más detenidos. ¿Y cuál fue la particularidad de este consejo de guerra? Que además de condenarlos por supuestos hechos cometidos en tiempos de paz, pero condenados en tiempos de guerra, fueron ellos condenados a través de la prensa. Si uno revisa especialmente el diario Crónica de aquella época, que era vespertino en esa época, uno se va a dar cuenta cómo las informaciones que sucesivamente se publicaron ahí los apuntaban a ellos como responsables de querer matar gente, responsables de las peores atrocidades que uno se pudiera imaginar, calificados como criminales, como terroristas, como antipatriotas, todos los calificativos que uno pudiera encontrar en el diccionario. Eso durante el momento en que se estaba realizando este Consejo de Guerra, que en su primera sentencia, en su primera resolución, no los condenó a muerte, sino que la condena se produjo después. Entonces, ahí uno ve, y en eso coincido con las apreciaciones de un investigador de la Universidad de Concepción que decía que a ellos los condenaron antes, los condenaron a través de la prensa, fue una condena mediática, por usar un término actual. Y eso a mí me parece que es muy grave si uno lo mira con la perspectiva del tiempo, porque esas familias quedaron marcadas para toda la vida, no solamente por el hecho mismo de que les mataron a sus familiares y que más encima después ni siquiera le entregaron los cuerpos, sino que los fueron a esconder al Cementerio General de Concepción y recién en los 90 se pudo realizar la exhumación de ellos y pudieron encontrarlos, sino que también tuvieron que sufrir lo que significó que a través de la prensa se fuera hablando de sus familiares como las peores personas del mundo, que merecían esta condena. Entonces yo creo que ahí hay una sensación también de cómo la prensa puede también jugar un rol equivocado en este sentido. Si uno compara las informaciones de este diario con las de los otros diarios que existían en aquella época, que eran 3 diarios solamente en Concepción, el diario Crónica, El Sur y El Color, uno encuentra que por lo menos los otros fueron un poquito más mesurados en el lenguaje. Informaban la versión oficial, obviamente, porque aquí tampoco dábamos cabida a la versión
a la otra versión, porque los medios estaban censurados. Existía la figura del censor que se instalaba en la sala de redacción, revisaba toda la información y cortaba aquello que no debía ser publicado. Pero de ahí a empezar a calificar un hecho, a calificar personas, me parece que ahí había una diferencia fundamental, y creo que eso es quizás algo que no hemos abordado en definitiva desde el periodismo, desde los periodistas, para hablar bien en definitiva qué rol se cumplió en aquella época. En ese mismo sentido, Marisol, Patricia, en este rol de los medios de comunicación social en la década del 80, 90, ¿cuánto obstruyeron medios de comunicación, periodistas en particular, para precisamente no avanzar en la entrega de información o derechamente ocultar información? Bueno, efectivamente, como dice María Eliana, siempre ha existido prensa, han existido periodistas, sobre todo en la época de los 80, donde, por ejemplo, tenemos el claro ejemplo del Mercurio. O sea, el Mercurio, todas las personas que eran detenidas o que no pensaban, que tenían un pensamiento distinto, se catalogaban como terroristas. La palabra ratas para ello era calificar a los compañeros que tenían un pensamiento distinto, que ahora son detenidos desaparecidos, que ahora son exprisioneros políticos. Entonces, la obstrucción que hizo la prensa fue brutal en los años 80 y todavía en los años 90. Y bueno, estamos en el 2023 y todavía la prensa, hay prensa que miente. Y lo único que ahora tenemos, la sociedad tiene, entre comillas, un poco más de libertad, y existen la prensa alternativa. Perdón, disculpa. Pero en general, como dice María Eliana, lo social en las familias, desde la prensa, fue brutal también eso a nivel del vecino, de la comunidad cercana donde vivía el familiar. En la pausa conversábamos acá que el solo hecho de entrar a una casa en la noche, de sacar a esta persona, al compañero, violentamente en solo pijama o solo en ropa, en calzoncillo, a la familia apuntándola con rifle y sacando a la persona y gritando que era un terrorista, que tenía armas, y todos los epítetos que se pueden señalar, ya eso socialmente los vecinos tenían un rechazo con esa familia y cortaban vínculos con ella para que no le pasara. Oye, Patricia, en ese mismo sentido, ¿cuál es el rol de la prensa hoy? Hoy estamos a 50 años del golpe y ha crecido. Y por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo palpable de lo importante que son los medios de comunicación social y los periodistas a la hora de desarrollar libros como estos. Y así, María Elena, también tienes otros ahí en esa mesa, en esa pequeña mesa. ¿Cuál es tu mirada? Concuerdo con María Eliana, con Marisol, sobre todo pensando de que efectivamente hoy día ve en esta prensa que en el fondo se presta para la desinformación. Hay una prensa que siempre va a estar disponible, a mí, y esto lo digo a título personal, al servicio de los intereses de una clase dominante en nuestro país. Y eso es un hecho innegable. Es tremendo pensar, como decía María Eliana, ya los juicios de valor que había al levantar titulares que eran tremendos, pero no solamente respecto de la víctima. Yo estaba buscando mientras María Eliana hablaba y decía que el informe Rettig hablaba que lo que se produjo por parte del Estado de Chile, porque no era solamente el Mercurio, no era solamente la Crónica, había una política de Estado de desinformación respecto de lo que estaba ocurriendo, desinformación acá en Chile, pero también hacia afuera. Entonces, yo pienso en todos los familiares de las víctimas y las y los sobrevivientes, que la Comisión Rettig y la Comisión Vales hablan de que era una agresión deliberada, que los afectó de por vida. ¿Ya? Y cuando uno piensa y uno
hace los alegatos y piensa, y lo conversábamos también en el intertanto, cuando uno alega en esta y otras cortes y de repente piden, no sé, pues, un informe del Price. Entonces, si los familiares no tienen un informe Price, entonces ese familiar que tiene un detenido desaparecido no sufrió bastante. No sé si me sigue. Entonces, la lógica de la desinformación no es solamente a nivel de cómo vas colocando o no un titular, sino que la desinformación, en el caso de la dictadura, fue una política de Estado en todos los niveles, y para eso, desafortunadamente, se prestó la mayoría de la prensa en nuestro país, y si no fuera por el rol que cumplieron las iglesias y la prensa libre, en nuestro país hubiese sido distinto. Estamos viendo desplegadas en imágenes. Esto corresponde a Teleanálisis. Augusto Góngora, lamentablemente fallecido. Y aquí tenemos una muestra palpable. Este Teleanálisis se entregaba casi casa por casa. Exacto. ¿Qué significa en ese sentido figura? Escuchábamos y revisábamos parte de un tráiler del documental Nostalgia Lux, Patricio Guzmán, Augusto Góngora, lo que está haciendo María Elena Vega. ¿Qué significa en ese sentido ellos como referentes en búsqueda siempre de la información, cueste lo que cueste? Yo quiero rescatar las imágenes que estás mostrando ahí, porque son de Teleanálisis. Sí, porque me trae a la memoria que cuando trabajábamos en la Pastoral de Derechos Humanos, a mí me tocó trabajar entre el 85 y el 89, nosotros teníamos una pequeña videoteca, por así decirlo, y teníamos estos teleanálisis. Y siempre los estábamos prestando y era impresionante la cantidad de personas que los quería ver. Esto eran videocassettes, no estamos hablando de los 80, no estamos hablando de la época actual. De hecho, en la serie de los 80 está, por así decirlo, se utiliza parte de esto para explicar las vivencias país en la década del 80. Claro. Entonces, es bien importante este material de registro audiovisual que está disponible en YouTube. Lo aprovechamos en ese sentido y lo lanzamos para que sea material de conversación. Y es un valiosísimo material, porque muchas de esas imágenes que están ahí no están en otra parte, es decir, no se pasaban por la televisión abierta, o si es que la televisión abierta iba y registraba, esas quedaban guardadas en los archivos, no se mostraban, sobre todo si involucraban fuerzas represivas. Ahora, yo también quiero destacar el papel que cumplieron en los 80, sobre todo los medios de comunicación opositores al régimen, porque los hubo revistas, hubo periódicos que se la jugaron, periodistas que estuvieron ahí también. No nos olvidemos que en esa época vivíamos en permanente estado de sitio. Y el estado de sitio significaba, lo primero que hacía era la censura a la prensa, censurar a la prensa, impedir la circulación de los medios, o medidas tan particulares como la censura a la fotografía, por ejemplo, cuando se censuraron las fotografías de la revista Cauce, y la revista Cauce salió sin fotografía, y salió con unas leyendas muy sugestivas que finalmente puso en ridículo la medida que había tomado el régimen en esa época. Entonces siempre había maneras de informar, había hojas informativas alternativas. Nosotros mismos en la Pastoral de Derechos Humanos teníamos un boletín que se llamaba Derechos Humanos, donde informábamos lo que ocurría y lo que nosotros conocíamos, y salía a la luz pública a través de esa publicación. Pero también quiero decir que a contar de los 80 y quizás un poquito antes, quizás el detonante fue el hallazgo de los detenidos desaparecidos de la Gesell Rosendo en Yumbel, que como fue un hecho tan dramático y tan estremecedor, la verdad es que los medios de comunicación no podían dejar de informarlo. Y si uno revisa la prensa de la época, se va a encontrar con una cantidad de información impresionante en torno a ese caso, incluso con fotografías que a lo mejor hoy día ni siquiera se publicarían. Entonces, yo creo que ahí empieza como una especie de quiebre también, en el sentido de que ya no podemos negar lo que está pasando, ya no podemos ocultarlo, ya no podemos decir eufemismo en torno a la situación de violación de derechos humanos que vive el país, y empieza de a poco a darse más espacio a la situación de violación que vivía, y yo estoy hablando específicamente de la región del Biobío, porque además empezaron a suceder una serie de casos más que tornaban innegable la información. El año 83, las primeras protestas nacionales, pero la inmolación de Sebastián Acevedo, que nos golpeó a todos. El año 84, el caso de la Vega Monumental. Luego vino la muerte de Caupolicán y Nostroza. Estaba también la muerte del estudiante José Randolph. Y así suma y sigue. Entonces, no se podía negar ya lo que estaba pasando. Y ahí entonces hubo, más que medios de comunicación, periodistas que se atrevieron y que se la jugaron, que estaban reporteando, que estaban en la calle, que levantaban su información. Bueno, si se las publicaban o no ya no dependía de ellos, ya dependía del editor de turno, del director del medio.
pero había registro y eso me parece que es muy importante rescatarlo también, porque si bien es cierto, hubo una prensa cómplice de la dictadura, sobre todo en los primeros años, también hubo periodistas y medios que después tuvieron la altura de miras de darse cuenta que esto no se podía seguir negando y que había que informar. Perfecto. Marisol Araya Araneda, familiar integrante de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. Patricia Parra, abogada querellante en causa de derechos humanos. María Elena Vega, periodista, presidenta del Colegio de Periodistas. Gracias por estar con nosotros y conversar. Gracias a ustedes, ¿verdad? Puertas abiertas. Vamos a estar conversando en particular del caso de tu papá el 11 de septiembre. Gracias por estar, repito, con nosotros conversando, hablando, con lo importante y relevante que significa eso. Gracias a ustedes por la invitación. Quería señalar, mañana es el Día del Detenido Desaparecido. Desde el año 2006 que se instauró este día en nuestro país y a nivel internacional. Y mañana tenemos diversas actividades como agrupación de familiares detenidos desaparecidos. Tenemos un izamiento de la bandera a las 9 de la mañana en la Plaza de la Independencia, acá en la comuna de Concepción. Después tenemos a las 4 de la tarde un meeting con una intervención artística y la idea es que todos quienes estén en contra de las violaciones a los derechos humanos y que nos acompañen en la verdad y justicia, nos puedan acompañar a levantar una pancarta de nuestros familiares detenidos desaparecidos y después a las 6:30 hay una actividad en la Universidad de Concepción y hay un conversatorio ahí. Así que quedan todos invitados mañana. Repito las gracias a cada una de ustedes por estar con nosotros.